Dios le bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están todos? Deseando que la bendición de Dios los acompañe. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios en este curso o en esta clase de liderazgo, donde usted se prepara, se capacita para servir cada vez de una mejor manera a nuestro Dios. Eso es importante para nuestra vida como creyente, que nos estemos capacitando, que nos estemos preparando. Así que lo animamos a que no desmaye, a que continúe preparándose para servirle más al Señor. De hecho, nuestra preparación, nuestra capacitación no termina cursando un estudio, no. Toda la vida, todo el tiempo de nuestro peregrinar aquí en la tierra debemos estar aprendiendo, y de hecho vamos a aprender tanto más cuando lo hacemos de una manera metódica, de una forma más formalizada a través de la enseñanza regular que se nos da, como en este momento en una escuela de liderazgo que por ahora sigue siendo virtual. Todos conocemos lo que pasó en el mundo, pues eso nos dio una manera de adaptarnos, y la forma virtual es como se lo está llevando a cabo ahora esta escuela de liderazgo de la Iglesia Central del Evangelio Cuadrangular aquí en Guayaquil. Bien, el tema para el día de hoy es 1 más 1 es más que 2. Repito, 1 más 1 es más que 2. Y comenzamos leyendo el texto base para esta enseñanza, y lo hallamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice de la siguiente manera, diciéndole Pablo a su discípulo Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el texto que hallamos para el día de hoy. El crecimiento en el cuerpo humano inicia a través de una célula, o una pequeña y diminuta célula casi imperceptible a la vista humana. Sin embargo, esta va desarrollándose, va creciendo, va multiplicándose hasta formar todo un cuerpo con sus respectivos órganos funcionando perfectamente. Pues bien, esa misma idea podemos trasladarla y llevarla al ámbito espiritual cristiano. Nosotros conocemos de Cristo como nuestro Señor y Salvador, y naturalmente debemos ir multiplicándonos. ¿Cómo? Compartiendo, llevando el Evangelio como nos corresponde, como se nos ha sido asignada la tarea que Dios nos ha dado. Toda la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, está lleno del mandato de Dios de llevar el Evangelio, llevar su mensaje y ser testigo para otro. De eso se trata justamente esta enseñanza en el día de hoy, acerca de la multiplicación. Sí, nosotros como creyentes tenemos un gran desafío. El Evangelio de Mateo 28, versículo 16 en adelante, así nos lo dice, que el mandato de Cristo fue que nosotros seamos testigos de Él hasta el fin del mundo. Es decir, a todo rincón de los límites de este planeta Tierra es el territorio al cual hemos sido enviados para anunciar las buenas noticias de salvación. Esa misma buena noticia que se nos ha encomendado, debemos compartirla. Sí, en todo tiempo, en todo momento. No necesariamente debemos haber de pronto cursado un estudio formal para testificar del Señor, aunque es importante, y de hecho este es el caso de cómo estamos preparándonos y capacitándonos para ser mejores testigos, llenos del conocimiento de Dios, para hablarle a otro acerca de esta salvación tan gloriosa. Pero en caso que no haya sucedido, eso no nos impide ni nos limita a testificar y hablar acerca de nuestro Dios. Así que tenemos un gran desafío, es el gran desafío, la tarea pendiente que sigue teniendo la iglesia de nuestros días. Pensamos que a lo mejor a través de este trato especial de Dios con la humanidad,
a través de esta pandemia, el ser humano a lo mejor se involucraría y se acercaría más a Dios. Pero vemos que las cosas no han sucedido así, ¿no? Por lo tanto, eso no nos quita la responsabilidad tampoco a nosotros de hablar de Cristo. Todo lo contrario. Mientras vemos que el mundo se aleja más de Dios y le presta menos atención, con más razón nosotros como creyentes tenemos este desafío de prestarnos al servicio para el servicio a Dios y llevar este glorioso mensaje que se nos ha confiado. Hay un gran desafío y este desafío es testificar, anunciar y hablar del Señor, porque esa es la tarea que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Muchos pueblos, muchas comunidades, muchos lugares en el mundo de hoy desconocen del Señor Jesucristo. O si lo conocen, hoy en día esa llama del Evangelio que un día estuvo encendida en estos lugares, hoy carecen de ese conocimiento que hay en Jesús, que es la salvación que Él ofrece a cada ser humano en esta tierra. Y nosotros como iglesia tenemos esa tarea. Tenemos ese desafío y debemos buscar la manera, la forma de cómo testificamos en un mundo que cada día, como hemos mencionado, se aleja más del Señor. Esta es una tarea, esta es una responsabilidad que tiene todo ser humano que ha reconocido a Cristo como Señor y como Salvador. Es probable que usted esté enfrentando problemas, dificultades, adversidades y lo englobe o lo encierre en su mundo de dificultad, de adversidad, de enfermedad. Pero esto no le quita a usted, no me quita a mí esa responsabilidad. De hecho, cuando testificamos y anunciamos de Cristo, Él también se preocupa por nosotros. Él también cuida de nosotros, Él también nos ayuda en nuestras situaciones que estemos viviendo. Así que, amados creyentes, hermanos, hay que tener en cuenta que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos anunciar y testificar del Señor. Eso es precisamente lo que le menciona el apóstol Pablo a Timoteo, diciendo que lo que él ha oído de él, lo que ha aprendido de él, esto también él haga, que encargue a otros hombres, por supuesto que sean fieles en Dios, fieles en la palabra, fieles en el conocimiento, en la doctrina, y vaya y prepare y capacite también a otros. De hecho, la tarea de los hermanos que están al frente de esta escuela de ministerio cumplen esa labor, porque están entrenando, están capacitando a muchos creyentes para que vayan y testifiquen de Cristo y cumplamos como creyentes este gran desafío que nos corresponde como iglesia. Nunca es tarde para empezar. Siempre es el tiempo propicio porque Dios nos da esa oportunidad, Dios nos da ese tiempo y debemos aprovecharlo. El anciano Moisés a los 80 años recién recibió el llamado del Señor, o al menos obedeció recién en ese tiempo el llamado de Dios. Por lo tanto, tu vida no está agotada todavía. Entre tanto que tiene vida, todavía Dios te está llamando para bendecir su nombre, dando testimonio de Él allá donde Él tiene un lugar preparado, abierto, corazones dispuestos para recibir el consejo, el mensaje de Dios. Que si a lo mejor no obedecen o no escuchan, ya es un asunto de ellos con Dios. Pero tú, yo, habremos cumplido la misión que Dios nos ha encomendado, porque este es el desafío. Dios tiene un plan, sí. ¿Y cuál es ese plan? Pues que ha investido de poder también a su iglesia. Ha dado de su espíritu, de su Santo Espíritu, para que la iglesia de Él, que Él compró a precio de sangre,
pueda cumplir esta labor. Es decir, que no estamos solos en esta misión. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros obedecer, porque Dios también nos acompaña en esta noble tarea, en esta noble misión. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, le dijo Jesucristo a los suyos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, allí nosotros hallamos a Cristo dando la promesa, certificando que va a haber un grupo que confían y que creen en Él, que no van a hacer la tarea por sus propias fuerzas o recursos, no, sino que Él lo iba a investir de ese poder divino. Sí, nosotros como iglesia, como creyente, contamos, estamos o debemos ser investidos o buscar esa llenura cada vez más del Espíritu de Dios para que vayamos y anunciemos este glorioso evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el plan que Dios ha tenido desde el principio, luego del ascenso de Cristo, para que la iglesia continúe haciendo la labor que le corresponde. Y Dios, a través de su Espíritu, ha permitido que la iglesia, este mensaje, trascienda frontera desde aquel momento del día de Pentecostés hasta cuando Él venga por su iglesia. Mire, hermano, cuán maravilloso es que usted y yo no estamos solos para realizar esta labor. Efectivamente, si fuera por nuestra propia fuerza, no estaríamos ni siquiera caminando de la mano del Señor. Pero puesto que Él nos ha dado y ha impartido de su Espíritu, parte de Él sobre nosotros, es que podemos seguir avanzando. Y es que debemos también a la vez obedecerle y llevar este evangelio. Ya dijimos, hay muchas comunidades, hay muchos pueblos, hay muchos lugares en el mundo entero donde todavía la luz del evangelio no les ha alumbrado. Y hoy en día se requiere de obreros, se requiere de misioneros, jóvenes que tengan la aspiración, el deseo de servirle también a Dios, de entregar su vida completamente a Él. Hay muchos que están en el campo misionero, hay muchos que están en la tarea de la proclamación de las buenas noticias de salvación en diferentes rincones del mundo, pero hace falta más todavía. No son suficientes los obreros o ministros que están sirviéndole al Señor. Por lo tanto, estamos nosotros los creyentes. Debemos estar más bien involucrados en esta noble misión, en esta labor que más que una sugerencia es una imposición. Sí, y que debemos hacerlo sea por nuestra propia voluntad, por decirlo así, o porque realmente vemos en las Escrituras que hay un mandato directo para nosotros en cuanto a esta labor, la de ser testigos del Señor. Sí, los discípulos, mis hermanos, los seguidores de Cristo, los creyentes, somos agentes de esa multiplicación. Dios viene sobre nosotros a través de su Espíritu y nosotros somos enviados. Y nosotros vamos llevando la proclamación del Evangelio. Las ciudades crecen, se multiplican las naciones. Los censos de las naciones hacen notar que cada día hay más población en el mundo. Sí, entonces también de la misma manera la iglesia tiene un espacio más amplio de alcance. Hay más gente, hay más necesidad. Y nosotros que contamos con la dirección de Dios, con el poder de su Espíritu, debemos ir y testificar. Bueno, la metodología, la manera, la forma,
ya los hermanos han enseñado cómo hay que hacerlo. Pero en fin, lo cierto está que debemos hacer una autoconciencia o un pensamiento crítico en nosotros mismos y darnos cuenta que efectivamente no estamos cumpliendo con esta tarea y que no hay que quedarse allí solamente en la crítica y en el estado de que no estamos haciendo nada, no, sino que hemos procurar buscar de cómo nos involucramos en esta tarea que Dios nos ha dado. Sí, tenemos ese desafío. Dios tiene el plan y nosotros debemos procurar involucrarnos en ese plan que Dios tiene para el mundo entero, que Dios tiene también para los creyentes, para que podamos seguir adelante, queridos hermanos, llevando este evangelio como nos compete. Eso también permite que vayamos creciendo, vayamos desarrollándonos en el evangelio, en los caminos del Señor, porque esta tarea que tenemos por delante hace que justamente también vayamos evolucionando espiritualmente hablando, ¿no? Vayamos creciendo en nuestro servicio, en nuestro caminar con Dios, en disponer nuestra vida al servicio de los demás para que estos vengan y conozcan la salvación que hay a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hay que entender también que hay dos grupos a veces muy distanciados en cuanto a la tarea que a veces nos corresponde en el servicio a Dios. Por un lado están aquellos hermanos, pues lógicamente, que se dedican a un tiempo completo, aquellos que podemos decir son remunerados en su labor, en su tarea de servicio a Dios, cosa que la Biblia también así nos lo dice. Pues no, de hecho hay ejemplos en las Escrituras de servidores de Dios que se dedicaron a un tiempo completo de servicio a Dios como parte del clero, como parte del grupo de aquellos que asumen la responsabilidad, la administración de la iglesia del Señor para que ésta cumpla sus objetivos. Y por otro lado, pues también están los laicos, aquellos colaboradores voluntariado, podemos decirle, que se dedican al servicio de Dios. Pero a ninguno de los dos se le quita la responsabilidad de llevar el evangelio. Por supuesto que no, todo lo contrario. En las Escrituras nosotros hallamos a los primeros discípulos, a los primeros creyentes, por un lado algunos de ellos asumiendo el control, la dirección en la iglesia de Jerusalén, y luego también las iglesias que se iban abriendo fuera de Jerusalén, poniendo a ancianos, a obispos, a pastores que se hagan responsables de la obra del Señor. Bueno, eso podemos decir eran parte del clero, parte del liderazgo o la cabeza de la iglesia, dedicado, por decirlo así, a un tiempo total. Pues no, 100% dedicado a la labor del servicio a Dios, y que son los cabezas y los responsables de la administración para que la iglesia siga avanzando también, ¿no? Porque son muchos los asuntos que se presentan también dentro de la iglesia, más que todo en la iglesia de hoy, pues hay muchas responsabilidades, y para eso están los hermanos líderes, que son los pastores, que son los hermanos que administran juntamente con él los asuntos de la iglesia, y que requiere de su tiempo completo dedicado a la obra del Señor. Y por otro lado, como estamos mencionando, están los hermanos laicos, que son los que colaboran, los que están también al servicio de la obra del Señor, pero que no están al tiempo total, al tiempo completo, sino que parte de sus horarios correspondientes lo dedican al servicio a Dios. En ambos casos, a todos se les demanda la misma labor, la misma tarea,
que lleven y proclamen el evangelio de Cristo. Esa es la mayor labor que tiene la iglesia de principio a fin. Ser testigo del Señor. Los demás asuntos, lógicamente, se van tratando, se van resolviendo a medida que se van presentando, o son responsabilidades que lo asumen las personas que les corresponde. Pero cualquier tipo de grupo al que usted pertenezca dentro de la iglesia local o ministerio paraeclesiástico que usted tenga, pues siempre hay la misma misión para todos. ¿Cuál es? La proclamación del evangelio. Sí, todos llevamos la bandera del evangelio de Jesucristo y a todos nos corresponde poner al servicio de la obra de Dios aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios demanda y exige de todos nosotros los creyentes. Porque más que verlo desde un aspecto de obligatoriedad, de voluntad exigida de parte de Dios para con nosotros, debemos verlo también como una ocasión para disponer nuestra vida al servicio de Dios y recibir también nosotros ese gozo, esa alegría que significa servirle a Dios, servir a otro. No hay cosa más, hay una de las cosas más regocijantes que es cuando usted va y proclama el evangelio. Ciertamente hay una satisfacción. Mire que la Biblia mismo dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando usted es ese instrumento usado por Dios para que ese pecador venga a la luz, salga de las tinieblas, salga del pecado, hay regocijo en el cielo y también hay regocijo en usted, porque usted ha sido ese elemento en las manos de Dios para que otros puedan ver la luz de la salvación que hay en Cristo. Así que nosotros también somos copartícipes de ese gozo, somos copartícipes de esa alegría, de involucrar también a otros a que se salven y a que luego ellos también sean un instrumento para Dios, como efectivamente así ha sucedido, y puedan llevar este mensaje de salvación. Así que están los laicos, están los que son parte del clero, pero como hemos dicho, a ambos o a todos los creyentes se le ha asignado esta tarea, esta labor. La Biblia nos muestra que en la iglesia primitiva, este era un modelo de las congregaciones de aquellos días. Pues. Por uno estaban aquellos que estaban al frente de la iglesia y por otro lado estaban aquellos que colaboraban con la iglesia. Pero todos se trataban de preocupar de ser testigos del Señor. Así la iglesia iba aumentando. Así el Señor iba agregando a los que debían ser salvos, porque la iglesia también cumplía la labor que Cristo le había encomendado. Mire, las iglesias podrían estar rebosantes de asistentes, de convertidos, creciendo en el Señor, si como iglesia nosotros uniéramos esos esfuerzos todos juntos y proclamáramos el evangelio. Porque la tarea no solamente le corresponde al clero, ya lo estamos mencionando y lo hemos dicho, la tarea le corresponde a todos los miembros, a todos los creyentes, a todos los que pertenecen a una comunidad cristiana o a una iglesia. Sí, cuando eso sucede, cuando eso pasa, el avance del evangelio, el avance de la obra de Dios no se detiene. Y los creyentes nos preocupamos verdaderamente por la tarea que nos mandó el Señor, que es predicar el evangelio. Nos centramos en eso, superamos nuestras diferencias, superamos nuestras incomodidades, porque estamos enfocados en proclamar las buenas noticias que se nos ha confiado. Mire, el mundo está muy preocupado, la gente demasiado preocupada. Este mes es un mes de mucha preocupación. La gente se entristece porque verdaderamente ve que su situación no mejora
en lo económico, en lo material. De hecho, va empeorando. Lo que consiguió lo va perdiendo más bien. Entonces, allí Dios mismo está preparando, abonando el terreno para que nosotros como iglesia vayamos y llevemos un mensaje de esperanza. Vayamos y llevemos un mensaje que hay vida en Cristo, que hay salvación en Cristo, que no es lo material lo que hace feliz al ser humano, sino su vida en comunión con Él. Y que si el ser humano busca primero del reino de Dios, las demás cosas Él se preocupará por añadirla. Pero cuando en cambio nos enfocamos en las añadiduras y no en el reino de Dios, pues sufrimos como se está sufriendo, el dolor se hace presente, cada vez la gente sufre más porque ve que la vida no le es tan gratificante como se espera. Entonces, mire, ahí hay un terreno donde podemos proclamar el evangelio. Y como iglesia no debemos olvidar que esa es nuestra misión. Cualquier labor que usted y yo cumplamos dentro de las cuatro paredes de una iglesia, de un templo, eso no nos impide esta labor, esta misión. Usted es músico, pero debe ser testigo de Cristo. Usted es maestro de la escuela dominical, pero debe seguir siendo testigo de Cristo en el mundo. Usted es predicador dentro de las cuatro paredes del templo, debe también proclamar fuera de las cuatro paredes del templo el evangelio de Jesucristo. El mundo es nuestro campo de acción. El mundo es nuestra plataforma, nuestro altar, donde debemos pararnos y proclamar las buenas noticias del evangelio. A nadie se le ha impedido, ni nadie está exento de esta responsabilidad. Como hemos dicho, aún el anciano Moisés fue llamado al servicio de Dios. Por lo tanto, a lo mejor es usted un hermano adulto lleno de años, pero eso tampoco, querido hermano, le impide a usted proclamar las buenas noticias de salvación. A lo mejor está enfermo, pues en su enfermedad Dios la puede usar para que aquellos que lo visitan o se acercan a usted, usted también pueda proclamar el evangelio. Sí, en fin, mis hermanos, Dios prepara la situación para que nosotros cumplamos la tarea que nos corresponde como iglesia. Hay un llamado para todos los creyentes, para el clero, especialmente dedicado, consagrado, 100% al servicio a Dios, y para el no clero, los laicos. Ellos también tenemos un llamado de parte del Señor. Todos a cumplir esta labor. El Señor le dijo a Israel en el antiguo pacto que ellos serían un reino de sacerdotes, una nación santa. Miren, este reino de sacerdotes no solamente iba a corresponder al liderazgo de Israel, no solamente iba a corresponder a los levitas, que eran los encargados de la parte espiritual, de guiar al pueblo en los asuntos y la ley de Dios. No, era una promesa dada por Dios para toda la nación. Toda la nación sería un reino de sacerdotes y una nación santa. Santa porque era separada especialmente por Dios, escogida por Dios entre todos los pueblos del mundo. Y que Dios lo había escogido a esta nación para que sea testigo, para que sea luz a las naciones. En el nuevo pacto nosotros hallamos también al apóstol Pedro diciéndonos que los creyentes también somos aquel reino de sacerdotes, diciéndolo en Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, de esta manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, nosotros hemos sido escogidos de la escoria del mundo. Sí, del basurero del mundo, de allí nos escogió Dios. Es un poco incómodo a lo mejor para algunos de nosotros escuchar que eso éramos, pero la realidad es que éramos escoria.
éramos parte del basurero de este mundo, pero Dios tuvo compasión de nosotros e hizo de nosotros un linaje escogido. Sí, nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos rescató e hizo de nosotros un linaje elegido, escogido, un real sacerdocio. Somos sacerdotes para Dios en este mundo. Es decir, guías espirituales, gente que lleve al mundo hacia la dirección en Dios. Eso es lo que es un hombre, una mujer convertida, salvada. Somos nación santa, separados por Dios. Por supuesto que sí. Hemos sido separados por Dios, purificados, santificados. A través de Cristo, Dios nos ve como hombres y mujeres santas. Un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido comprados a precio de sangre para testificar de aquel que nos ha comprado, que nos ha salvado, porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Querida iglesia, queridos hermanos, esto es todo por el día de hoy. Tengamos en cuenta que hemos sido llamados por Dios, que hay que servirle al Señor. Esa es la tarea. 1 más 1 es más que 2. Señor bendito, te damos gracias, porque tú nos concedes y nos permite la oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Que la misma siga retumbando en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, para poner en acción lo que tú nos has encomendado. Sabemos, Señor, que nos es complicado, difícil obedecerte, pero ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Que el poder de tu Espíritu, Señor amado, sea dirigiendo nuestra vida hacia tu voluntad. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a ser fortalecidos por tu poder para poder llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Que toda tu iglesia, en todo lugar, Señor, siga anunciando, proclamando tu palabra, desde el liderazgo hasta el recién convertido. Todos podamos llevar este mensaje de salvación a las almas perdidas, a las almas sin esperanza, a las almas de Dios afligidas, atormentadas por el pecado y por las preocupaciones y afanes de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos útiles en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, ayúdanos, te los pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite.